¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que es para mí, personalmente, para los miembros de la consultora IRECO 4.0, un honor estar con ustedes, ¿sí? Contar con su presencia en esta noche. Y bueno, en vista de la coyuntura actual, de todo lo que hemos vivido desde el mes de marzo del 2020, que un día domingo nos dijeron, ¿saben qué? A sus casas, todo va a cambiar en este momento para ustedes, para el país, para el mundo. Pues empezamos a vivir una nueva etapa, ¿no es cierto? Han pasado ya un año y unos cuantos meses. Aún no salimos del todo de esta situación, pero tenemos que aceptar primero que ha sido muy duro esto, pero también que esta pandemia ha impulsado nuevos cambios dentro del mundo empresarial, organizacional, ¿no es cierto? Entonces, conversando un poco con Alex, decíamos, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué transmitimos? Entonces, transmitíamos un poco con Alex el punto este de cómo podríamos hacer primero para poder decirle a nuestras personas, a nuestros colaboradores, lo que está bien y lo que está mal. Y por eso fue que empezamos a tocar el tema de feedback y feedforward, que ya ustedes conocen a Alex, y bueno, Alex es un capo en todo lo que es el mundo empresarial, ¿no? Y de paso por ahí, antes de avanzar, quiero saludar al señor Pedro Reina, que lo he visto en sala, pues es un honor tenerte, Pedro, en esta noche. Conozco de tu trayectoria, sobre todo más aún por Alex, que te considera mucho, y agradezco tu presencia. Y bueno, les decía, entonces, hablando ya de feedback y feedforward, después le digo, bueno, está bien, pero ¿qué más hacemos, no? Y se ocurrió por ahí la idea de hablar de cómo están haciendo las empresas o cómo deberían hacer algunas empresas para poder enamorar a su personal, a sus colaboradores, sobre todo en esta época, ¿no? En esta época tan difícil en la que tuvimos que dejar oficinas para pasar a casas, en la que tuvimos que dejar el camino, ¿no? El coche, el bus, el taxi, ¿no? La bicicleta, algunos, o simplemente el caminar, para poder llegar a nuestro centro de trabajo y convertir nuestra casa en el centro de trabajo, ¿no? Y ya no lidiar solamente con los problemas del trabajo o con las actividades del trabajo, sino también con los niños que estaban a tu lado y a veces no entendían que estabas en un horario laboral, ¿no? Seguramente con la esposa que quería que le ayudes en algo, o con cualquier situación que se puede presentar en casa y que seguramente causaba un poco de alteración, ¿no? Entonces ha sido una época muy complicada para todos en sí, una época bastante difícil, en el mundo laboral, en el mundo estudiantil también. Los estudiantes universitarios tuvieron que dejar de ir a la universidad para acostumbrarse a qué, para acostumbrarse a estar en su casa, ¿no es cierto? Dejar Chiclayo, dejar Trujillo, dejar Lima y pasar a estar en casa. Entonces, era importante ver este tema, era importante saber cómo podríamos nosotros enamorar el talento, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿cómo hacemos para que se queden con nosotros? Porque en este momento, dentro de una etapa de ansiedad, dentro de una etapa de estrés, y seguramente con reducciones que algunas empresas deben haber tenido en el ámbito salarial, pues hay que buscar la forma de enamorarlos, ¿no? Hay que buscar la forma de retenerlos. Entonces vamos por ahí a entrar a mirar un poquito qué es lo que se podría hacer, ¿no es cierto? Y qué deberían hacer las empresas. Para esto vamos a empezar diciendo, ¿no?, que antes de la pandemia nosotros ya vivíamos en un mundo VUCA, ¿no? Ya vivíamos en un mundo volátil, en un mundo con muchos cambios, en un mundo incierto, ¿no? Ya en esta época, antes de marzo del 2020, ya decíamos que lo único constante que existía dentro de las empresas es el cambio, que teníamos que tener personas con adaptabilidad, personas
que puedan trabajar y que no se acostumbren a un solo modelo porque seguramente mañana, pasado, en una semana, en un mes, ¿no? Los modelos cambiarían, los formatos cambiarían, los software cambiarían, ¿no? El mercado cambiaría. Entonces, ¿qué nos tocaba? Ser adaptables, ¿no es cierto? Estar siempre pendiente de lo que podía venir y nosotros tratar de sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no? Yo siempre conversaba de que en una experiencia, en una startup, llegábamos un día en la mañana y nos decían, chicos, vamos, capacitación porque hemos utilizado un software nuevo. Bueno, pues nos íbamos a capacitación, nos explicaban el software, pues mientras te escuchaba la explicación, sentabas en la oficina, empezabas a trabajarlo, pasaban 2 días, 3 días, ¿no? Y todo bien, sí, sí, está muy bien, funciona muy bien, nos sentimos a gusto, perfecto, muy bien. Cuando después llegaba el otro lunes, por ejemplo, vamos a decirlo así, y chicos, ya que llegaron, una vez vamos al salón capacitación, vamos a cambiar el software. Y la pregunta era, ¿pero por qué? Y el CEO en ese tiempo, un amigo decía, porque cuesta menos. Y las empresas como nosotros, que somos empresas tecnológicas pequeñas, tenemos que buscar lo que menos nos cueste. Bueno, está bien, decíamos. Bueno, ya. Empezábamos a escuchar, atendíamos. Otra semana para familiarizarse con el nuevo software, cuando pasaban 15 días, 3 semanas tal vez. Chicos, por si acaso, mañana capacitación porque vamos a cambiar de software. Entonces, para las empresas, para los más jóvenes, ¿no? Para tal vez los que estábamos en una edad, pues todavía joven, yo digo joven, ya, ¿no? Nos adaptábamos, ¿no? Pero para gente mayor, para gente que bordeaba los 45, los 50 años que contábamos ahí en la empresa, ellos, pues, el fastidio, la molestia, el enojo era mucho, ¿no? Pero entendíamos de que era un mundo VUCA. Era un mundo volátil, un mundo incierto, complejo, ¿no es cierto? Y ambiguo. Entonces es importante empezar por ahí. Nosotros ya vivíamos en este mundo. Lo que la pandemia ha hecho, quitando de lado el tema de salud, que es muy doloroso, ha hecho impulsarnos. Nos ha dado ese empujoncito para poder saltar a hacer cosas nuevas, cosas que tal vez en su momento no nos atrevíamos a hacer porque teníamos miedo de lo que pueda pasar. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, ¿no es cierto? El tema del teletrabajo no es nuevo, no es del 2020, no es por parte de la pandemia. Hay empresas que seguramente ya lo aplicaban, no al 100%, seguramente al 60%, al 50%, pero ya lo aplicaban. Entonces, era una situación en la cual decíamos, bueno, pues ahora con esta pandemia prácticamente el 90%, si es que no es más, ha tenido que regresar a casa y trabajar desde casa, adecuarse a un nuevo ambiente laboral, ¿no es cierto? Laboral y familiar, siempre decíamos de que necesitábamos trabajar el tema de la conciliación entre la vida laboral y familiar, pues miren, a la fuerza nos han hecho acostumbrarnos a eso, ¿no? Pero bueno, entonces, queda claro, queda bastante claro que nosotros ya estábamos en un mundo VUCA. ¿Sí? Ahora, en este mundo VUCA, ¿qué estaban trabajando las empresas con respecto al talento? ¿Qué hacían para poder atraer un talento y para poder fidelizar a ese talento? ¿No es cierto? A algunas personas le llaman retener talento, a algunos le decimos fidelizar. Es cuestión de cómo lo ven. Algunos dicen retener, no, porque retener es obligar, fidelizar es enamorar. Bueno, yo les digo fidelizar, hay personas que dicen retener, así que no, tampoco es que signifique cosas distintas, ¿no? En general, dentro del mundo empresarial. Pero bueno, entonces trabajamos el tema del employer branding, la marca empleadora, ¿no es cierto? El atraer a las personas hacia nuestra organización. Atraerlas, ¿por qué? Atraerlas porque le mostrábamos cosas interesantes, porque trabajábamos el tema de nuestros valores, porque seguramente nuestros valores, ¿sí?, encajaban con lo que ellos también buscaban para poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que estábamos haciendo. ¿Qué más ofrecíamos ya en ese entonces? Ya habían empresas grandes
como por ejemplo Google, que todo el mundo lo conocemos y sabemos qué es lo que Google hace. Entonces ya habían empresas que se trataban, ¿no? Y era su objetivo era convertirnos en sus embajadores, ¿sí? Que nosotros nos enamoremos de su marca, nos enamoremos de su misión, de su visión, de su forma de trabajo, y como trabajadores salir a la calle y decir, oye, yo trabajo en Google y es lo mejor que me puede pasar. Entonces, habían empresas, mayormente empresas grandes, que ya estaban trabajando eso, ¿no? Vamos a trabajar la marca empleadora, vamos a hacer que la gente venga a nosotros, vamos a hacer que la gente quiera pertenecer, ¿no? Con nosotros, quiera estar con nosotros, quiera trabajar con nosotros. Y ya habían estrategias, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de los mejores lugares para trabajar, que ya era un tema, pues, muy llamativo, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer algunas empresas en Barcelona que trabajan en esta parte, y tú entras y no sabes si estás en un centro comercial o estás en una oficina, porque encuentras juegos por un lado, máquinas expendedoras por otro lado, ¿no es cierto? Una terraza de 150 metros cuadrados solamente para que tú cojas algo de la máquina expendedora y luego salgas a la terraza nosotros decimos el balcón, ¿no? Un balcón enorme, y ahí sentarte con una sombrilla, ¿no? Para taparte del sol, y si hacía frío con tu estufa al lado para que te puedas calentar. Entonces, esto ya se venía dando, esto ya se venía presentando para nosotros, ¿no es cierto? El tema de la marca empleadora, el tema de hacer que la gente venga a nosotros. Yo siempre recuerdo una conversación con una amiga que tiene sus empresas, y yo siempre le decía, ¿no? Que ella debería mejorar sus redes, ella debería mejorar su marca. Y ella me decía, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo con lo que tengo ya vendo, ¿para qué voy a aumentar más? Y yo le decía, pero deberías buscar más. Y no solamente por el tema de vender, sino también por el tema de que por ejemplo, tú puedes jalar más talento. Una cosa es que tú vayas a buscar un profesional y le ofrezcas, pues, no sé, vamos a decirle, 3.000 soles de una consultoría para poder salir de un problema, a que alguien solo venga y te diga, sabes que yo quiero trabajar contigo, ¿no? Porque me interesa trabajar en lo que tú haces, porque me gusta lo que tú estás haciendo, y bueno, quiero trabajar contigo. Entonces, lo que era marca empleadora ya estaba caminando. Habían empresas que todavía no se atrevían, que seguían pensando en lo pasado, ¿no? Que seguían con el reclutamiento 3.0, vamos a lanzar una oferta de empleo, vamos a explotar nuestras redes sociales, pero no querían todavía el tema de hacer cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero yo con esta pandemia las cosas empezaron a cambiar. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Y qué es lo que algunas empresas ya han hecho para poder enamorar el talento? Y aquí lo vamos a ver porque vamos a trabajar, el día de hoy vamos a ver 3 puntos, ¿sí? El atraer, ¿no es cierto? Es enamorar al talento para que venga contigo. El fidelizar es enamorar al talento para que se quede contigo. Y el potenciar, enamorar al talento, ¿no? Pero que siga creciendo contigo. Entonces, en el tema de atraer, aquí hay un punto primero clave, que las empresas deberían ir tomando en cuenta, y algunos lo han hecho, como repito. ¿Qué hacemos? Cuando ofertamos un puesto de empleo, ¿le decimos a la persona la realidad o le vendemos el puesto como lo mejor del mundo con muchos beneficios que tal vez en su momento no vamos a poder hacer, ¿no? Entonces ahí viene la primera disyuntiva, ¿no? Hay empresas de que dicen, no, vamos a ofrecerlo, vamos a ponerle más beneficio, vamos a ponerle más cositas, pero en el camino, seguramente como no se va dando la cosa, ¿sabes qué? Mira, te ofrecí un variable, pero no te lo puedo dar. ¿Sabes qué? Te ofrecí
un beneficio aquí, pero no te lo voy a poder dar porque las cosas no están yendo bien, ¿no es cierto? O sea, tú ya conseguiste el talento, lo trajiste a ti, pero no estás cumpliendo con tu palabra. Entonces, ahí viene la primera pregunta, ¿no? El primer tema que debemos ver. Vendemos un puesto, lo exageramos, ¿no? Hacemos que la gente se le llenen los ojos al leer lo que nosotros estamos ofreciendo, o decimos las cosas tal cual, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que decidir, ¿no? Otro punto que es muy importante trabajar en el tema de atraer es estar siempre pendiente de la actualidad y de las tendencias, ¿no es cierto? O sea, debemos conocer en qué nivel estamos, en qué nivel está el mundo de recursos humanos, en este caso, por ejemplo, pegado por el tema de retener, de enamorar el talento, ¿sí? Y qué tendencias están viniendo. Por ejemplo, hay una tendencia que va en aumento cada día más, que es el uso de inteligencia artificial para poder seleccionar personal. Hay empresas pequeñas que seguramente lo utilizan, hay empresas tecnológicas en muchas partes del mundo, como en España, sobre todo en Barcelona, que es una ciudad tecnológica, y en Alemania también, que están utilizando mucho el tema de la inteligencia artificial para la selección. Entonces, seguramente si nosotros empezamos a ver, empezamos a trabajar el tema de tendencias, ¿sí? Y a demostrar que también podríamos aplicarlas, las que estén a nuestro alcance, eso va a hacer que la gente, las personas, el talento que esté en el mercado laboral, sienta esa atracción a nosotros y quiera pertenecer, quiere estar con nosotros. Entonces, ese es otro punto que debemos siempre tenerlo presente para poder hacer que el talento se enamore de nosotros. El tercer punto que es importante dentro del mundo empresarial es, ¿qué prefieres tú? ¿La transparencia, la sinceridad o los premios? Nosotros sabemos que dentro del mercado empresarial existen muchos premios, ¿no es cierto? Al mejor lugar para trabajar, a la mejor empresa del año, al mejor empresario del año, pero también algunos sabemos cómo se llega a esos premios y quiénes llegan a esos premios. Entonces, si eres una empresa que seguramente siempre aparecen estos premios, de hecho, que eres una marca empleadora. De hecho, de que lo que tú estás, de lo que tú estás participando y lo que te están vendiendo va a hacer que gente venga. Pero el punto ahora es, ¿eres transparente? Porque cuando uno hace ese tipo de eventos o participa en ese tipo de concursos, tiene que mostrar cosas que enamoren, de hecho. Pero esa es la verdad, eso es lo que está pasando, ¿no? Dentro de tu empresa, entonces ahí tenemos que también tomar una decisión. O vendemos a la empresa por los premios que tiene, o somos transparentes con las personas y explicamos cuál es la realidad de la empresa. Oye, no tenemos un premio, pero estamos trabajando en esto ahorita. Tal vez ahorita no se vean los resultados, pero de aquí a unos añitos vas a ver que esto va creciendo. Y si tú vienes con nosotros, puedes crecer también, ¿no? Con todo lo que está pasando. Entonces, eso es otro punto que tenemos también que tener siempre presente, ¿no? O participamos en premios o hacemos el tema de ser transparentes con las personas. Y el último punto en cuanto a lo que es atraer, ¿no? Y lo mencioné hace un momento en el tema de tendencias, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos el tema de tendencias? Seguimos siempre trabajando con el clásico referido, con el clásico recomendado, o con el tema de los portales web que siempre tienen acogida porque hay mucha gente que desea trabajar, o empezamos a utilizar cosas nuevas como por ejemplo el inbound, ¿no es cierto? Que es un método bastante llamativo que nace en el tema de marketing pero se aplicó bastante bien en el tema de recruiting. Entonces
empezamos a trabajar cosas novedosas, cosas interesantes, que también pueden atraer a las personas y seguramente podemos ir no dejando de lado, yo no creo que sea necesario dejarlo de lado porque siempre hay que tener otra carta, pero si una persona ve que tú vas trabajando cosas nuevas, cosas que llaman la atención, cosas que tal vez en otra organización no le están viendo, no lo están haciendo, pero son muy importantes, muy interesantes, muy llamativas, serás un punto en el cual las personas querrán participar o querrán pertenecer contigo, ¿no? Trabajar contigo. Entonces es bastante interesante el tema de empezar a actualizarnos, empezar a utilizar hasta el de las tendencias, ¿no? Las empresas que de verdad buscan atraer un gran talento son empresas sinceras, son empresas realistas, ¿no es cierto? Son empresas que son transparentes, siempre a la persona le dicen lo que tienen, lo que hay que hacer, cómo están trabajando y lo que pueden esperar de ellos. Esas son las empresas que de verdad quieren enamorar a la persona para que pertenezca a su organización y luego de esto no llevarse sorpresas. Entonces, esos son los puntos que deberíamos tomar en cuenta al momento de atraer personas hacia nuestra organización. Pasamos ahora a este punto de la fidelización, ¿no es cierto? Ya están con nosotros, ya tenemos las personas con nosotros trabajando. Vamos a fidelizarlos. ¿Cómo hacemos que se queden? ¿Cómo hacemos que quieran seguir con nosotros? Aquí, por ejemplo, una parte importante es, ¿qué vamos a priorizar? ¿El engagement, el compromiso, o solamente la renta, el salario, lo que podemos pagar? Cuando hay compromiso, el salario no es que pase a segundo plano, de ninguna manera, porque nosotros todos trabajamos porque nos gusta, porque nos enamoramos de nuestro trabajo, pero también porque necesitamos ganar dinero, si no tenemos que vivir, y eso es una realidad, ¿no es cierto? Pero hay empresas que trabajan mucho el tema del compromiso, ¿no es cierto? El tema de que tú te sientas bien con nosotros, el tema de que tú quieras, que tú sientas que estás aprendiendo, que estás creciendo, y que con nosotros dentro vas a tener una visión hacia arriba y vas a poder seguir creciendo, ¿cierto? Eso es mucho más importante a veces que solamente el salario. Porque yo he visto personas, conozco personas que han dejado sus puestos en empresas grandes para venir a trabajar en una startup, ¿no? Yo conocí él estaba en marketing, estaba trabajando en Google y llegado un momento lo dejó y acabó trabajando con nosotros en una empresa tecnológica, bueno, de servicios, de recursos humanos, que teníamos, en ese momento tendríamos algo de 20 personas, que nuestras oficinas eran un espacio de cuánto, de 5, no, ya vamos a decir que eran 7 por 10, 10 por 10, digamos, no creo que era muy grande, pero bueno. Y él decidió quedarse con nosotros. Entonces, en una de esas conversaciones, ya dentro de mi curiosidad, conforme fue creciendo un poco la amistad, yo le hago la pregunta, le digo, oye, tío, le digo, pero si tú estás allá, ¿por qué dejarlo? Le digo, ¿no? Y me dice, porque no es que te paguen un poco, te pagan bastante bien, me dicen Google. No es que sea una mala empresa, al contrario, te tratan bien. Pero hay cosas que tú no puedes hacer y que yo sí quiero hacer y que acá las puedo hacer. Y él tuvo que reducir su salario por lo menos en un 30%. Y él me dijo, bueno, viviré un poquito más ajustado de lo que estoy acostumbrado, pero prefiero hacerlo porque quiero crecer, quiero ver cómo funcionan las startups y quiero nacer de ahí. Bueno, entonces, esa parte es importante, por eso es que yo les digo de que
tenemos que hacer que sea todo esto llamativo, ¿no? Y el compromiso. A veces puede parecer una empresa nueva que te diga, sabes qué, oye, vente conmigo, pero no, yo tengo el compromiso de trabajar con ustedes porque me siento a gusto y porque estoy creciendo con ustedes. Otro tema importante en cuanto a fidelizar es una evaluación de desempeño versus un reconocimiento. A veces, la evaluación de desempeño se había convertido en un mero trámite, ¿no es cierto? Era, bueno, fin de año, o no, septiembre, octubre, noviembre, ¿saben qué? Tenemos que hacer evaluación de desempeño. Ya, bueno, hay que hacerla. Hay que hacerla y algunos, pero lo mismo todo el tiempo, al final para nada, no vemos cambio, no se ve nada, o sea, es un mero trámite. ¿Para qué? Para que existan datos, para tener una data, para poder decir que se hace, pero no tiene pues una aplicación, ¿no? Entonces, aquí viene el tema, ¿no? ¿Solamente una evaluación de desempeño o empezamos con el tema de reconocer, con el tema de dar a conocer a las personas que de verdad están trabajando bien, aquellas personas que de verdad cumplen una función facilitadora dentro de la organización, unos líderes dentro de la organización, ¿no es cierto? Y aquellos equipos de trabajo que están haciendo las cosas bien y que merecen la pena ser reconocidos. Entonces, a veces, este tipo de herramientas, como la evaluación de desempeño, no es solamente para cumplir con lo que hay que hacer. Es una herramienta muy valiosa que si le damos un muy buen uso, podemos hacer que las personas sientan que lo que están haciendo es reconocido por la empresa. Y hacer ese reconocimiento va a hacer que crezca, que aumente ese compromiso que también necesitamos de aquellas personas. ¿Sí? Otro punto dentro de esta parte de fidelizar es los planes de carrera o las oportunidades reales. ¿No es cierto? Muchas empresas dentro de sus planes estratégicos, dentro de sus actividades, te colocan pues los planes de carrera, entonces, y te lo dicen, ¿no? Planes de carrera, crecimiento personal o profesional, ¿no es cierto? Pero cuando tú llegas te encuentras con que hay un plan de carrera que no se aplica, ¿no? Hay un ofrecimiento que no se va a dar, y ya empiezas a sentirte desilusionado, ¿no? Pasas el tiempo, trabajas ahí, y tú sientes que te gusta la empresa, pero te das cuenta que tampoco estás creciendo y no vas a pasar toda tu vida en lo mismo. Ese tipo de trabajo ya no, bueno, existía anteriormente, ¿no? Aquellas personas que deseaban un trabajo estable y se quedaban toda la vida. Ahora, con las generaciones actuales, como los millennials, la generación de los centennials, ¿no es cierto? Mayormente no buscamos, yo me incluyo en los millennials, no buscamos ya un solo trabajo, sino buscamos el conocer de todo un poco y empezar a buscar las cosas que nos apasionen para poder trabajar. Ya habían personas antes de los millennials que tenían ese pensamiento. Yo conozco unas personas que han dejado trabajos estables por lanzarse al mundo y ser consultores y pasearse por el Perú y algunos hasta por el extranjero, ¿no? Y cumplir sus sueños, ¿no es cierto? Entonces, como empresa, nosotros tenemos que ser reales con lo que vamos a ofrecer, oportunidades reales de crecimiento, no poner un documento que diga, este es tu plan de carrera, mira, y va a pasar un año, pero no se aplicó, va a pasar 2 años, no se aplicó, va a pasar 3 años y no se aplicó. Entonces, mejor, desde un inicio, pongamos las oportunidades reales de desarrollo, ¿no? De crecimiento. Si tú haces esto, vas a poder dar un salto. Si tú cumples esta meta, vas a poder crecer aquí. Pero que se vaya dando, no simplemente que quede ahí, en ese papel que se inició, ahí se quede, ¿no? Si tú haces esto, la gente también se va a sentir contenta y a pesar de sentir de que estamos en medio de una pandemia y que tal vez nos falta un año para poder salir de esto, podríamos sentirnos mejor, ¿no? Entonces lo que tenemos que crear nosotros en las personas es una expectativa de mejoría.
que ellos sientan de que estar contigo les puede ir bien, ¿no? Y que sientan que lo están haciendo. O sea, tú creas una expectativa, pero paso a paso se la vas cumpliendo para que no quede solamente en un sueño, ¿no? En una utopía que nació. Y lo último es, ¿misión única o misión propia? Yo personalmente pienso que es importante que cada persona tenga su misión propia dentro de la organización. Pero esta misión propia, nosotros tenemos que encargarnos que se adapte a la misión única de la empresa. Tenemos que hacer que la misión que tú tienes como trabajador vaya de la mano con la misión que tenemos nosotros de la empresa. Llegar a un punto en el cual podamos unirnos y podamos trabajar por lo mismo. ¿Cierto? Entonces, es importante hacer eso. Si nosotros podemos lograr que la misión de una persona, ¿no? La misión propia, se englobe con la misión única de la empresa, habremos conseguido un equipo de alto rendimiento. Habremos conseguido un equipo que se proponga metas, que se proponga objetivos y que los va a cumplir. ¿Por qué? Porque siente que lo que está haciendo le nace del corazón, le nace de adentro, ¿no es cierto? Porque es lo que él quería, lo está consiguiendo ahora. Yo siempre digo que es muy complicado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto, cuando estamos en un proceso de selección y seguramente hay una persona que no encaja con los valores de la empresa. Entonces, pensar que esta persona va a hacer lo mejor a veces puede costar. Yo pongo mucho el ejemplo, ¿no? de las personas que son los veganos, ¿no? La gente que no come carne. Imagínense ustedes a un vegano trabajando pues en una fábrica de embutidos. No podemos decir de que esta persona, su trabajo, tiene relación o encaja con sus valores. Seguramente lo hace por necesidad, ¿no? Pero eso también no nos asegura que esta persona quiera quedarse con nosotros. Seguramente en el primer trabajo que esta persona le ofrezcan o en el que le aparezca va a querer salir corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque estamos yendo contra sus valores, ¿no? Porque estamos yendo contra su misión. Nuestra misión y su misión es muy distinta. Entonces ahí va a ser imposible conseguir una fidelización de esta persona en la empresa, ¿no? Y lo otro es el tema vamos al tema de potencial. En esta parte, luego de más de un año de pandemia, muchos equipos se han visto potenciados, muchas personas se han visto potenciadas en el tema de sus habilidades, en el tema de sus competencias, ¿no es cierto? Seguramente no se le esperaban que la empresa se preocupe tanto por ellos, que la empresa los ayude a crecer y desarrollen ellos otras habilidades, ¿no es cierto? Que seguramente no sabían que tenían y que las que ya tenían las hayan hecho crecer mucho más. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo hacemos en ese tema? Le quitamos un poco de foco, un poco de atención al tema administrativo, al tema de papeleos, al tema operativo, ¿no es cierto? No significa dejarlo de lado, es quitarle un poco de atención y centrarla más en el desarrollo de la persona, ¿no? Yo escuchaba a la jefa de recursos humanos de Oracle, ¿no? En LATAM, y ella decía de que lo mejor que ellos se habían hecho era poner el foco de atención en qué, en la comunicación, ¿no es cierto? Potenciar el tema de la comunicación en entornos virtuales. Y eso había hecho que las personas se sientan tan bien porque habían mejorado, porque se sentían hábiles, porque el tema de la tecnología no le era algo diferente, ¿no es cierto? Y porque tenían una comunicación fluida, tanto como si estuvieran en la oficina. Y eso hizo de que todas las personas se sientan bien, se sientan conformes con lo que estaban haciendo. El otro punto, ¿no? Lo otro que tenemos que ver, la otra parte que tenemos que tener mucho en cuenta es procesos fuertes, procesos estables, los procesos de siempre, ¿no es cierto?, que siempre utilizamos,
o buscamos la agilidad, ¿no? Buscamos el tema de ser ágiles, el tema de trabajar con las nuevas tendencias, el tema de trabajar por proyectos, ¿no es cierto? El crear equipos, ¿no?, autodenominados, autosuficientes, ¿no es cierto? Empezar a que la gente, a que nuestra gente conozca lo que es una metodología ágil, ¿no? El tema de la transparencia dentro de metodologías ágiles, el Kanban, ¿no? El Scrum, que es un marco de trabajo fenomenal para algunos tipos de proyectos y que sobre todo permite que los equipos se desarrollen, ¿no? Que podamos hacer procesos mucho más rápidos, mucho más eficientes, ¿no? Que las personas, nuestros colaboradores sepan de que no se van a demorar, de que las cosas van fluyendo rápido y que todo lo que ellos van haciendo, todo el esfuerzo que ellos hacen, va corriendo, ¿no? Es muy complicado cuando tú haces tantos esfuerzos por querer trabajar bien y llega a una oficina en la cual se quedó ahí, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos eso, ¿no? Necesitamos que seamos ágiles, que seamos proactivos y que todo camine de la mejor manera. Si nosotros llegamos a crear la agilidad dentro de la organización, vamos a hacer que nuestra gente también se sienta igual que nosotros, ¿no? Y que quieran trabajar igual que nosotros, que tengan esa confianza para poder desarrollarse, para poder crecer y para poder hacer bien las cosas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ir creando un marco ideológico dentro de nuestros colaboradores, de que ellos pueden hacerlo y de que ellos pueden aprender, ¿sí? De igual manera, tenemos que empezar a trabajar más en partes focalizadas, ¿no es cierto? Ya el tema del trabajo generalizado ya se va dejando un poquito de lado. Yo siempre uso una frase que dice, el café no es para todos. Una profesora lo decía en una formación siempre, ¿no? El café no es para todos, decía la profesora. Y es muy cierto, ¿no? No a todos les puedes dar lo mismo, no a todos le puedes ofrecer lo mismo. Tienes que tratar de ser un poco más específico. Tal vez a este departamento lo puedes ir buscando un poco más, tal vez a esta persona la puedes ir ayudando un poco más, ¿no es cierto? Y de esa manera tú puedes hacer que las personas se sientan mejor, ¿no? Tal vez tú te das cuenta de que tienes un líder ahí que le falta potenciar algún tipo de competencia, pues oye, vamos a potenciarlo. Porque si tú tal vez lo evalúas a nivel de departamento, vas a encontrar que la mayoría está bien. Y tú dices, bueno, entonces si la mayoría está bien, dejémoslo, sigamos porque acá no hay mucho que hacer. Pero si uno tal vez lo necesita, eso puede ser muy valioso para la persona, para la empresa, para el departamento, ¿cierto? Pues es importante, ¿no? Y el último punto, en cuanto a lo que es potenciar el talento, tiene que ver más con el empoderamiento, ¿cierto? Es que las personas sientan de que están creciendo, que las personas se sientan capaces de poder conseguir. Y un punto importante dentro de esto, yo hace un momento hablé de una expectativa de mejoría, ¿no?, dentro de la organización. Hablé de un marco ideológico para poder cumpliendo todo esto, pero nada de esto va a ser posible si nuestra cultura no lo permite, si nuestro ADN empresarial no lo permite, ¿no? Entonces, nuestra cultura tiene que estar siempre a la vanguardia de lo que estamos haciendo, tiene que acompañarnos en lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer que las personas quieran participar, quieran crecer, que sientan de que van a ir aumentando sus responsabilidades, seguramente ya van a poder tomar decisiones, o que sientan de que van creciendo de la mano. Entonces, tenemos una cultura que la necesitamos sí o sí, que necesitamos que esté sí o sí a la vanguardia. Tomando en cuenta un poco lo que hemos hablado, chicos, vamos a mirar, por ejemplo, una empresa colombiana que dejó de trabajar en la clásica evaluación de desempeño, ¿no es cierto? La clásica evaluación de desempeño la dejó de trabajar al año, como normalmente se hacía,
y empezó a trabajar su plan de gestión de desempeño, lo empezó a trabajar en 2 veces al año. Entonces él decía, ¿no? Nos comentaba una vez en una conversación, en una charla que él dio, de que ellos trataban de dar un feedback continuo, ¿no es cierto? Trataban de que cada 2 meses conversar con una persona, estar un poco más cerca de ellos, ¿no? Que era un proceso de 6 meses, sí, porque digamos que la medición era de 6 meses, pero ellos trataban de estar más cerca de la persona, ¿no? Cada 2 meses conversar, saber cómo les van, qué están haciendo, qué no están haciendo, ¿no? Que se vayan, ir escuchando, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, ellos hicieron con respecto a la agilidad, era de que ya la ficha de evaluación de desempeño, que tenía casi 20 preguntas, la pasaron a 10, porque ellos sentían de que 20 preguntas era mucho, y que tal vez con 10 eso iba a hacer que la gente tenga más ganas de querer compartir, ¿no? Y fueron los resultados. Entonces, aplicaron este programa de desempeño dentro de su organización y lo dividieron en 2 meses, perdón, en 2 veces, 2 veces en un año, ¿no? Ya no se hace la típica versión de desempeño una vez al año en la que converso contigo, te evalúo y bueno, ya está, ¿no? No, ahora es prácticamente, a pesar de ser una medición de 6 meses, pues hay un feedback cada 2 meses. ¿No es cierto? Es decir, hay 6 feedbacks dentro de un año, que no es lo mismo que hablar de una evaluación anual, ¿no es cierto? Y esto es lo que va haciendo que las personas se sientan mejor, que vayan creando un clima de pertenencia dentro de la organización, y que vayan sintiendo de que cada aporte que ellos van dando, cada cosa que ellos van viendo que está fallando, que debe mejorarse, y el aporte que ellos van dando vaya siendo tomado en cuenta ¿por quién? Por los directivos, por los gerentes, no lo sé. Pero, de todas maneras, cuando tú ves un avance o un cambio y que fue tu idea, tú sientes de que lo que tú dices es importante, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que buscar. Potenciar a las personas, mejorar con las personas, crecer con las personas y desarrollar un sentido de pertenencia dentro de la organización. Eso va a hacer de que tu fidelización y tu atracción de talento también pues sean lo bastante buenos para que las personas vayan mejorando, ¿no es cierto? Y algunas empresas, aparte de mejorar esto, ¿no? El tema de potenciar sus procesos y todo lo que tiene que ver con ir creciendo, pues también tomaron algunas decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algunas empresas que empezaron a enviar a casa de sus trabajadores sus material de escritorio, un escritorio, sus papeles, ¿no es cierto? Una silla cómoda para que puedan trabajar, ¿no? Y eso hacía de que ellos empiecen a sentirse mejor, de que siguen en una oficina. Empezaron a trabajar también un poquito con el tema del sentimiento de la persona. Algunas empresas que han optado por hacer, oye, ¿sabes qué? Tú tranquilo, yo te voy a poner el material que tú deseas y yo te voy a pagar el internet, no te preocupes, porque yo quiero que sigas trabajando bien, ¿no es cierto? Entonces, eso te va dando la confianza de que la empresa está contigo, de que la empresa no te está dejando de lado y que no va a prescindir de ti. Porque si una empresa tal vez quiera prescindir de ti, no te va a enviar todo eso, ¿no es cierto? No va a querer hacer que te sientas bien. Bueno, ya déjenlo porque un mes más y se va. No. Entonces ya tú vas también sintiendo que lo que se está presentando o lo que te están haciendo significa de que quieren que sigas con ellos. Entonces, son pequeños gestos, son pequeños actos, ¿no es cierto? Pero ¿qué? Te hacen sentir bien, hacen sentir que tú estás con ellos, hacen sentir que eres parte de ellos y que la relación que tenías antes de la pandemia se mantiene. Hay empresas que hacen desayunos virtuales, ¿no? El otro día escuché una empresa que
mandaba, cuando hacía, por ejemplo, con algún equipo de trabajo que eran 6, 7 personas y todos estaban relativamente cerca o tenían las condiciones por accesibilidad, buscaban una empresa que les lleve el desayuno a la casa, ¿no es cierto? Hacían un pedido especial para 6 casas diferentes, por ejemplo, y todos lo llevaban en un desayuno. Y luego se sentaban todos, se hacían una videollamada y cada quien estaba con su desayuno. Y el gerente decía, es lo que hacíamos antes, ¿no? Nos juntamos en una sala, en la sala de junta de la empresa, y ahí nos traían el desayuno que habíamos pedido. Pues lo que estamos haciendo ahora es solamente cambiando de lugar, pero seguimos trabajando juntos, ¿cierto? Entonces, esos pequeños detalles, como les repito, son cositas que enamoran, pero eso tiene que ir acompañado por un trabajo junto que ya he mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Ser ágiles, ser reales, ser transparentes, ¿no es cierto? Enamorar a la persona y enseñarle o hacerla notar que va a crecer con nosotros, que esto no ha acabado aquí, ¿no? Que pasada esta pandemia nos veremos y seguiremos trabajando, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta otro punto también, que tenemos que escuchar a las personas y empezar a tomar decisiones. Yo el día de hoy escuchaba en una ponencia, escuchaba un estudio que se ha hecho en Estados Unidos en el cual algunas personas, el 30% de las personas encuestadas habían dicho que si la pandemia pasa y la empresa decide devolverlos a su centro de trabajo, están pensando seriamente en renunciar. Entonces, al preguntar por qué, decían, porque claro, yo vivo lejos de mi empresa y yo me consumo 3 horas en ir y venir. 3 horas en mi ruta itinerary, ¿no es cierto? En la ruta que hago todos los días para ir y venir. Si tú lo multiplicas por 5 días, son 15 horas a la semana que yo pierdo en transportarme. 15 horas que yo puedo aprovechar con mi familia, ¿no? Que puedo aprovechar con mis hijos, con mi mujer, con mi madre, y que seguramente me permiten también avanzar un poco el trabajo. Entonces, muchas personas estaban meditando eso, si seguían o no seguían si es que lo devolvían a casa, ¿no? Entonces, muchas empresas tendrán que medir ahora qué es lo que van a hacer. La gente, no todos, pero mucha gente se ha acostumbrado al teletrabajo, han logrado crecer en medio del teletrabajo, en medio de la pandemia, entonces eso ha demostrado de que esa forma de trabajo sí ha dado frutos, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Básicamente esto es lo que yo tenía preparado para ustedes, el poder explicarles un poco cómo podríamos llegar, ¿no es cierto? Cómo enamorar a las personas de nuestro entorno. Entonces, ahora yo dejo abierta el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que realizar, pues aquí estamos. Excelente ponencia, Magister Luis. Sí, cualquier pregunta, levanten la manito y aprendan el micrófono. Y si quieren agregar algún comentario, igualmente, o pueden escribir en el chat, como gusten. Pasamos al ronda de preguntas. ¿Sí? Pregunten nomás, con confianza. Disculpen, no sé si puedo hacerlo. Buenas noches con Sí. todos. ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué tal? Pregunta. Profesor Luis, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Bueno, con respecto, digamos, ¿cómo es que podríamos trabajar con el enamoramiento del talento humano, pero en nuevas empresas en donde el rubro es presencial? ¿Perdón? Disculpen, perdone. ¿Cómo podemos trabajar, digamos, este tema en donde las actividades vienen a ser presenciales, pero, digamos, ya en una empresa nueva? Nueva. Lo primero que tú tienes que hacer es empezar a
a escuchar a las personas y a empezar a adaptar un poco tus procesos a la nueva normalidad, a lo que se va presentando, ¿no es cierto? Y haciendo que las personas participen contigo, que estén contigo en la formación de un departamento, que estén contigo en la creación de una página, que estén contigo en la creación de un proceso, ¿no es cierto? Entonces ya desde ahí tú vas creando un sentido de pertenencia, porque esa persona lo que está viendo es de que sus ideas van siendo tomadas en cuenta. Ese es el primer paso para que tú puedas enamorar a una persona en una empresa que recién está empezando, ¿no? Y que esta persona vaya también notando y sintiendo de que va a crecer en el camino, ¿no? De que lo que está haciendo va a ser que tú más adelante también te puedas desarrollar. Las empresas desde un inicio debemos empezar a demostrar que podemos desarrollarnos y las personas pueden crecer con nosotros. Muchas gracias, profesor. En todo caso, me queda en cuenta, digamos, que la participación activa desde un principio y tomando en cuenta las ideas del personal nos ayudaría bastante en lo que es mantener lo que es el talento humano. Gracias. Genial, gracias Alonso. Sí, hay 3 comentarios en el chat. Uno es de Marian, que dice excelente ponencia, muchas gracias. Todo claro por mi parte. Muy bien, Marian. Otro de Carlas Purizaca Querevalú. Excelente ponencia. Uno del profesor Alex Ávila, claro, preciso y coherente. Muy buena presentación, Luis. Así también un comentario de Roxana, excelente ponencia, doctor Luis, muy interesante el tema que abordó. Y por último también de Nole Arroyo, que dice excelente ponencia, doctor Luis, gracias, un tema de mucho impacto. Muy bien, si desean realizar otra pregunta, normal, levantan la manito y aprendan el micrófono. Yo por lo menos, si hasta que alguien más se pueda animar, yo por lo menos lo importante es decirles de que necesitamos aplicar cosas que puedan enamorar a nuestra gente, a su talento. Ellos son parte de nosotros, son parte de la organización. Nuestros procesos crecen con ellos, nuestros procesos mejoran con ellos. Y si no los sabemos hacer que se queden con nosotros, entonces pues, va a ser muy complicado, ¿no? Y todos sabemos de que empezar un nuevo proceso, dejar un puesto, la fuerza de trabajo que no quede completa, pues ya es más trabajo, más cansancio y a veces en algunas oportunidades un poco de desazón por parte de las personas. ¿Eh? Excelente. ¿Qué le parece, Luis, si tomamos una fotito? Claro. Para terminar la ponencia, chicos, ¿sí? Pueden aprender sus cámaras para poder tenerlo guardado este Zoom, ¿sí? Excelente, Clady, ya están aprendiendo, no le arroyo, ya lo aprendió. Julit, muy bien. Ashley también lo aprendió, muy bien. Excelente, excelente. El profesor Alex Ávila, también, excelente. Aide. Muy bien, Aide también ya lo aprendió. Roxanita, ¿qué tal, chicos? Ya. Apréndanlo con confianza, nomás. Recuerdo. Excelente. Ya. Elizabeth, te encargas de tomar la fotito, ¿ya? ¿Sí? Sí, se las envío. Sí, normal. Ya, mantengan la cámara prendida. Elizabeth nos va a dar las indicaciones cuando va a tomar la fotito. ¿Pueden reaccionar normal a la ponencia? Un corazoncito. Excelente. Sí, ya. Chicos, todos prendan su cámara, porfa. Listo. Muy bien. Excelente. Muy bien, Excelente. chicos. Muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros.
La verdad, un gusto estar con ustedes esta noche y bueno, ya nos veremos la otra semana con un nuevo webinar que se viene. Esta es una secuencia de webinars que lo que buscamos es que ustedes puedan ir actualizándose, aprendiendo, mejorando, ¿sí? De la mano de Directo 4.0. Muchas gracias, amigo Gracias a Luis. ti, profesor Muchas Luis. Un gracias, gusto. doctor Luis. Bien, muy bien, chicos. Que todo Una muy bien. excelente ponencia, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Luis. Luego, Alex, un gusto verte por aquí. Excelente. Gracias por la ponencia. Vaya muy bien.